Adelantado un consejo departamental a partir de una serie de sismos registrados en el departamento. Conclusiones de este encuentro. Bueno, es entendible que como la percepción de que la zona Caribe en Colombia tiembla poco, o que algunas personas pensarían que nunca tiembla, pues el hecho de que hayan sentido algunos sismos, digamos que ha asustado un poco a la gente. Como para resaltar es la función de las redes sociales, pues es muy buena porque ahora todo el mundo se comunica con esto, pero a veces es muy mala cuando se empiezan a regar rumores que son tan exagerados como lo que ha estado pasando aquí en Valledupar, ¿no es cierto? Hablando que el sismo de 7 o que muchos sismos y que todo se va a destruir. Entonces es como para llamar la atención de que no es posible predecir un sismo. O sea, si alguien dice que tal persona dijo que va a temblar mañana o que va a temblar pasado mañana, no hay en el mundo una metodología que permita predecir un sismo. Es cierto que la amenaza sísmica en el norte de Colombia es menor y que Valledupar, pues no se puede comparar la amenaza sísmica con otros sitios en Colombia, pero la prueba es que sí se pueden sentir temblores, sí se pueden sentir sismos. Entonces, no nos asustemos de que ya sea el pánico, ¿no es cierto? Pero seamos más conscientes de que tenemos, por ejemplo, que revisar en nuestras casas qué cosas pesadas hay en sitios altos un poco inestables. Por ejemplo, muchas veces colocamos matas muy pesadas, colgadas. Bueno, revisemos, hay balcones con matas o hay floreros o bueno, repisas con cosas pesadas. Es utilizar el sentido común de que en Valledupar se puede temblar, ¿no es cierto? Y que hay temblores que se han sentido que no son tan grandes. O sea, el hecho de que yo sienta un 5.4, pues sí, lo siento, pero no debe causar un daño. Entonces es entenderlo, aceptarlo, y yo estoy segura que las autoridades están haciendo planes para que en un futuro tanto el Cesar como Valledupar y las ciudades grandes pues puedan conocer su entorno de tal forma que no se aumente un riesgo porque, digamos, aumentamos las condiciones de vulnerabilidad de las edificaciones o de la infraestructura. Doctora, se han unido en este trabajo todas las entidades de socorro, la gobernación del Cesar, el municipio. GeoAmensA se va a unir a hacer de pronto un estudio, a aportar su experiencia técnica, profesional. Lo estamos haciendo, que lo irónico del asunto es que nosotros desde el año pasado, o sea, el Servicio Geológico Colombiano, que era el que antes se llamaba Ingeominas, está haciendo un proyecto con una institución que se llama el Observatorio del Caribe en Cartagena. Esta institución ha convocado a gobernaciones, alcaldías, por supuesto con los consejos departamentales municipales, pero también con universidades, con gremios, para formular proyectos en ciencias de la tierra para ser presentados por regalías, para obtener recursos de regalías de ciencia y tecnología y que les sirvan a la región. Entonces, las temáticas principales son, aparte de amenaza sísmica y microzonificación sísmica, movimientos en masa, aguas subterráneas, erosión costera, volcanes de lodo, que estamos trabajando en eso. O sea, somos nosotros desde antes que hemos estado trabajando y estamos trabajando con personas del Cesar para formular esos proyectos y que entre todos con la región se puedan ejecutar esos proyectos y que las ciudades y los departamentos cuenten con esa información. Bueno, yo creo que lo que más ha asustado a la gente es que los últimos sismos han sido con ruido, o sea, se han sentido más que el movimiento, el ruido, que es lo que más atemoriza. Bueno, yo no creo que el sismo del viernes, el que fue un poco más grande, pero fue profundo, tuviera ruido. Porque los sismos cuando son más superficiales es que a veces se los oye. Y pues sí, eso asusta mucho a las personas, ¿no es cierto? Entonces, el sismo más grande que fue un viernes, hace como 15 días ya casi, fue profundo, o sea, fue de más de 130 kilómetros de profundidad. Entonces yo no creo que ese se lo oyera, pero el otro sí seguramente se lo oyó porque fue mucho más superficial y ocurrió más cerquita aquí a Valledupar, aunque fue más pequeño, ¿no es cierto? En magnitud fue más pequeño. Entonces los sismos muy superficiales a veces sí se escucha ese como
como un bramido, como un ruido sordo, ¿no es cierto?, que asusta mucho. Bueno, también se especula que sobre la placa tectónica, o sea, buscando explicaciones la gente ha dicho muchas cosas, cambio climático, la placa tectónica, ¿qué tiene que ver todo eso? La minería. O sea, Colombia, igual que cualquier otro país, tiene unas características especiales geológicas. Y Colombia es el producto de que desde hace muchos millones de años se están chocando varias placas. En el caso de Colombia es una placa que, digamos, forma el fondo del Océano Pacífico con Sudamérica, con el Caribe, y todas esas se están uniendo y todas esas se están arrugando, y por eso nosotros tenemos montañas. O sea, los Andes, y lo más cerquita que ustedes tienen aquí es la Serranía de Perijá hacia el oriente y la Sierra Nevada de Santa Marta por el otro lado. Entonces, esas montañas están ahí porque literalmente, digamos, se chocaron, se plegaron, se levantaron, se arrugaron. Y todo eso es como quien dice a punta de sismos. Por millones de años han ocurrido esos sismos. Entonces, como esas montañas están cerca y los Andes todavía se está formando, por eso se sienten sismos. Entonces, mucha gente habla del cambio climático. El cambio climático, hay discusión de si lo que ha pasado hasta el momento puede ser el incremento, pero en general se habla de aumento en la temperatura promedio de la Tierra en un medio grado. O ya decir que 1 grado es un montón, ¿no es cierto? Los sismos ocurren porque se acumula energía en sitios, por ejemplo, para el sismo del viernes ese que fue el más grande, fue a más de 130 kilómetros de profundidad. Medio grado en la superficie no influye en absoluto con el sitio donde eso se está generando. Además que cuando yo voy de la superficie hacia el centro de la Tierra, la temperatura me va aumentando. O sea que el gradiente geotérmico es muchísimo mayor que lo que yo tengo en la atmósfera. Entonces, el cambio climático para este tipo de sismos, que son más profundos, que son mucho más grandes, o sea, lo que pasa en la atmósfera influye muy poquito en esos casos. Habrán casos donde se discute que sí influye, pero en estos casos no influye.